Bien, lo último que estuvimos platicando eran algunos términos importantes para la recurrencia, la concurrencia, perdón. De entrada, un sistema multiprogramado de procesador único implica que los procesos se van a entrelazar en el tiempo para ofrecer la apariencia de ejecución simultánea. El tiempo del procesador se divide, como ya lo hemos venido platicando. No se consigue realmente un procesamiento en paralelo. De hecho, la eficiencia se reduce porque está dándole, por ejemplo, si tuviéramos dos tareas solamente, un 50% del procesador a cada una, si las dos tuviesen que estarse ejecutando continuamente. Ya habíamos visto que en los sistemas de múltiples procesadores podemos también no solamente entrelazar la ejecución, o sea, el tiempo compartido, sino también podemos solaparlas, que es lo que sería ya el procesamiento paralelo. Y aunque parece que son términos independientes, o vamos, la verdad es que no es lo mismo compartir el tiempo que realmente hacerlo en paralelo. El principio viene a ser más o menos lo mismo. Vamos a decir que estas dos técnicas se pueden decir como ejemplos de procesamiento concurrente y ambos presentan los mismos problemas. En un monoprocesador donde tengo un solo núcleo, pues podemos decir que los problemas surgen de la característica básica de los sistemas multiprogramados. No puede predecirse la velocidad relativa de ejecución de los procesos. ¿Por qué no puede predecirse la velocidad relativa de ejecución? Porque como tal, no sabemos cuántas vueltas va a estar dando en qué parte del proceso, de toda su ejecución de tareas, un proceso, perdón, o cuántas veces va a ir a leer dispositivos de entrada y salida y en qué momento les van a proveer ellos de información o van a tener información lista para dárselos. Incluso puede ser que otros procesos en este sistema de tiempo compartido tengan atrapado algún recurso que requiera otro. Nos dice por aquí que compartir recursos globales está cargado de peligros. Por ejemplo, si dos procesos utilizan la misma variable global o la misma área de memoria y ambos están realizando lecturas y escrituras sobre esta variable, entonces el orden en el que se ejecuten las lecturas y escrituras es crítico. Para un sistema operativo es complicado gestionar la asignación de recursos de manera óptima. Por ejemplo, el proceso A puede solicitar el uso de un canal concreto de entrada y salida y serle concedido el control y luego ser suspendido antes de utilizar ese canal. Sí, ¿cómo? Bueno, pues yo puedo tener un proceso que dice, voy a necesitar un cierto bloque de memoria o un cierto canal de comunicaciones porque voy a realizar una actividad sobre él. Pero luego viene otro proceso de mayor precio y se lo quita antes de que lo pueda utilizar. ¿Qué va a suceder con el proceso que lo necesita? Pues se va a detener y esperar a que lo libere. Por ejemplo, algo de lo que he trabajado en automatización, tenemos en una computadora un bloque de memoria compartida por dos procesos. Un proceso se encarga de tomar datos de ese bloque de memoria, en memoria RAM, tiene dos partes, una de lectura y una de escritura, pero es manejada como un solo bloque. Entonces, el proceso 1 se está comunicando con un PLC vía una tarjeta serial especial. Este proceso bloquea el área de memoria para leerla y mandarle datos al PLC y los datos que lee del PLC guardarlos en la parte de escritura de ese bloque de memoria. Una vez que completa este proceso, libera la memoria.
Este bloque de memoria lo utilizan otros procesos, algunos para leer la parte en donde dejó información que leyó del PLC para fines de monitoreo y control, por ejemplo, y otras, la parte donde lee esta tarea, hay otra que escribe las instrucciones que el PLC debe de ejecutar o la parametrización de la línea de producción. Pues realmente, quien lleva la prioridad en todos estos es el que se comunica con el PLC, porque el PLC debe de trabajar en tiempo real. Entonces, puede ser que el proceso que va a escribir cierta parametrización dice, oye, yo necesito usar la memoria, la bloquea para poder escribir información. ¿Y qué sucede si este proceso demora mucho escribiendo en esa memoria o se atora? Pues el proceso que se comunica con el PLC, pues no podría acceder a ese recurso que es prioritario. Si en el sistema operativo lo configuramos, pues prácticamente el proceso que tenía bloqueada la memoria, le genera un error al proceso indicándole que ya no tiene ese recurso. El proceso que se comunica con el PLC adquiere el recurso porque él tiene mayores privilegios y puede utilizarlo para hacer la transferencia de información. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo también de manejos en los sistemas operativos. Fíjense que dice que llega a ser muy complicado localizar errores de programación porque los resultados son típicamente no deterministas y no reproducibles. Carambas. Vamos a preguntarle por aquí a Stacy. Stacy. Diga, ingeniero. La palabra no determinista, ¿a qué te suena? Bueno, que algo no está determinado, que no se puede identificar porque es una palabra inexistente hablando a nivel de código. No me gustó el principio, pero el final ya no me gustó mucho. Sergio, ¿qué se te ocurre a ti? Sergio. Mande, profe, perdón. Es que se me trabó. La palabra determinista, no determinista, o la palabra determinista, ¿qué te suena? Porque tenemos determinista y no determinista. De que es constante la acción que se está realizando. ¿El no determinista o el determinista? El determinista. Más o menos. Patti. Sí, profe, buenos días. Buenos días. La palabra determinista. Bueno, a mí me suena a que si decimos que es determinista, es que si tenemos, por decirlo, como una acción o una entrada, vamos a tener algo determinado, o sea, una salida. En el caso de no determinista, entonces podría ser que teniendo una entrada o acción, no estamos seguros de qué vamos a tener a la salida. Muy bien, me gusta. Si yo sumo 2 más 2, pues siempre voy a tener 4, porque pues la operación matemática es totalmente determinista. Yo puedo saber a priori, por decirlo así, antes de ejecutar la operación en el equipo, cuál va a ser el resultado que obtenga de acuerdo a las entradas. Igual, yo puedo decir que tengo un sistema determinista si yo sé que si le aplico una señal de entrada y él es capaz de responder en 100 milisegundos, pues es determinista. ¿Por qué? Porque yo sé que en 100 milisegundos voy a obtener un resultado. ¿Cuándo es no determinista? Pues cuando las situaciones que se presentan, no sé, no puedo predecir, no puedo programar, no puedo determinar qué va a suceder.
También es no determinista cuando no sé en cuánto tiempo se va a ejecutar, porque si digo que recibe el estímulo o la señal ahorita y puede responder en 100, 200, 300, un segundo, 10 segundos, medio segundo, pues eso no puedo saber cuándo voy a obtener yo un resultado del proceso, aunque pueda saber el resultado que es con respecto al tiempo, sería no determinista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estas situaciones? Que pueden coincidir muchas cosas para que una condición de falla como tal se presente, que no siempre puede ser. Puede ser que parte de alguna señal externa que haya atorado a otro proceso sea la que cause que éste no responda en el tiempo especificado o no nos dé la salida que queremos por alguna razón. Entonces, no determinista es cuando nosotros no podemos predecir o pronosticar cuándo y qué puede suceder bajo ciertas condiciones de entrada. Y muchas veces son no reproducibles. Se parece a las prácticas que luego entregamos, que ya está funcionando y llegamos con el profesor y ya no funciona. Y ya, pero profe, hace 10 segundos funcionaba. Sí, porque resulta que la humedad del medio ambiente que había en ese momento permitió que el DuPont hiciera buen contacto en el protoboard, pero cuando llegó el profesor movió una masa de aire porque está bien gordo y secó esa humedad y ya dejó de hacer contacto. O sea, para volver a reproducir esa falla estaría canijo. ¿Ok? Entonces, es difícil luego localizar errores de programación en sistemas muy complejos que llevan multiprocesamiento. No quiere decir que sea imposible, ¿verdad? Pero luego se vuelve un poco complicado. Fíjense que también tenemos nosotros en la concurrencia algo que se llama interbloqueo e inanición. Vamos a ver nada más la parte fundamental del interbloqueo. Y vamos a ver por acá, fíjense, dice, se puede definir el interbloqueo como el bloqueo permanente de un conjunto de procesos que o bien compiten por recursos del sistema o se comunican entre sí. Un conjunto de procesos está interbloqueado cuando cada proceso del conjunto está bloqueado esperando un evento. Normalmente, la liberación de algún recurso requerido que solo puede generar otro proceso bloqueado del conjunto. El interbloqueo también se le llama en inglés deadlock o el seguro de la muerte. ¿Sí? Dice, el interbloqueo es permanente porque no puede producirse ninguno de los dos eventos, a diferencia de otros problemas que aparecen en la gestión de procesos concurrentes. No hay una solución eficiente para el caso general. O sea, aquí no hay una solución que podamos decir, esta es la que debemos de aplicar para todo este tipo de situaciones. Diferentes sistemas operativos atacan de diferente forma estos bloqueos. Nos dice por aquí, todos los interbloqueos involucran necesidades conflictivas que afectan a los recursos de dos o más procesos. Y hay un típico ejemplo, el interbloqueo del tráfico. Y fíjense en esta figura. Casi luego no nos pasa. Llegamos a un cruce y todos queremos pasar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, estos dos vehículos necesitan el carril A para pasar, pero estos dos también lo necesitan. Y este no solamente requiere el canal A, sino el D, y este requiere el C y el D para poder pasar. Por lo tanto, para empezar, se tendrían que pelear este par y este par por este recurso, porque este par de carros, o este carro si quiere pasar para acá, a lo mejor va a pelearse, si es que hay carros de este lado, por el recurso C con uno que ya haya tomado el B. De entrada este tiene que obtener el C y después tiene que obtener el D para poder pasar. Este, si ya obtuvo el B,
tiene que pelearse con este por el C. ¿Y qué puede pasar? Que si se fijan, si nosotros solamente tomásemos como que este es el único recurso que necesitamos, este carro, el 3, diría, ah, C está libre, avanzo. El carro 4 diría, ah, mira, D está libre, avanzo. El carro 1 dice, ah, mira, A está libre, avanzo. El carro 2 dice, B está libre, avanzo y llegamos aquí. Y nos quedamos atorados. ¿Por qué? Porque solamente nos fijamos en uno de los puntos que nosotros necesitábamos bloquear para poder acceder a toda la vía. Prácticamente debemos de bloquear casi todos los recursos, a menos que el carro 1 fuera a doblar hacia la derecha, el carro 2 podría estar pasando hacia la izquierda. Entonces, dependiendo del tráfico, serían precisamente los cuadrantes que necesitaríamos bloquear. Por ejemplo, aquí nos dice que la figura muestra una situación en la que 4 coches han llegado aproximadamente al mismo tiempo a una intersección donde confluyen 4 caminos. Los 4 cuadrantes de la intersección son los recursos que hay que controlar. En particular, si los 4 coches desean cruzar la intersección, los requisitos de recursos son los siguientes. Fíjense, el coche 1, que viaja hacia el norte, necesita los cuadrantes A y B. Aquí tenemos el coche 1. Para poder cruzar necesita el cuadrante A y el cuadrante B que estén limpios. Entonces, cuando llegase aquí, de alguna forma tendría que poder bloquear a este y a este para poder avanzar. No tiene que tocar estos dos. De hecho, el carro 3 podría ir cruzando al mismo tiempo que el carro 1. El coche 2 necesita los cuadrantes B y C. Aquí está el coche 2, estos cuadrantes. Si el coche 2 adquiere los cuadrantes B y C, el coche 4 podría tomar los D y A y avanzar. El coche 3 habíamos visto que necesita C y D. Aquí está el coche 3, C y D, y el 4, D y A. Fíjense que dice por acá, la norma de circulación habitual es que un coche en un cruce de 4 caminos debería dar preferencia a otro coche que está justo a su derecha. Sí, seguramente esto pasa, ¿no? Incluso en Estados Unidos, cuando llegamos a un cruce de este tipo, en el cruce de todas las calles tenemos un signo de detenerse, de stop, hay que hacer paro por completo. Y si yo llegué primero, me debo de detener y los otros coches que van llegando se van fijando quién es el segundo, el tercero y el cuarto. Y cuando esos 3 se detienen, paso yo por haber llegado primero, después pasa el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Esa sería la forma de trabajar en una intersección de este tipo. Incluso luego si nos vamos a algún pueblito aquí cerca o en Jalapa o allá por Coatepec, ahí en los cruces nos encontramos uno que dice 1 por 1, un símbolo, que si yo llego me detengo, llega el otro, se detiene y si yo llegué primero, paso. Y después el que llegó atrás de mí se espera para que cruce otro y así vamos 1 por 1. Son diferentes estrategias para resolver el congestionamiento. Evidentemente, nos dice por aquí, esta regla funciona si hay solo 2 o 3 coches en la intersección. La que dice que debería dar preferencia al coche que está justo a su derecha. Si todos los coches llegan aproximadamente al mismo tiempo, cada uno se abstendrá de cruzar la intersección produciéndose un interbloqueo. O sea que ninguno cruce o que todos traten de cruzar simultáneamente. Entonces puedo yo tener un bloqueo de atascamiento, de que ya de aquí ya no se pueden mover o que ni siquiera se empezaron a mover. Por eso es importante
que se tenga una estrategia a seguir que contemple todos los posibles escenarios. Y aquí tenemos también una estrategia que se le llama un diagrama de progreso conjunto, que lo podemos ver por aquí, ¿sí? Y que nos va diciendo cómo se comporta el progreso de las solicitudes. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, tanto P como Q requieren el recurso A, tanto P como Q requieren el recurso B. ¿A qué se refiere P y Q? A dos de los actores que van a ocupar los mismos recursos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver que, por ejemplo, nosotros tenemos que el coche 1 y el coche 2 necesitan el mismo recurso B. Sería este de aquí, el coche 1 y el coche 2 que requieren el cuadrante B. Pero además, el 1 y el 4 requieren el A. Estaríamos hablando, en este caso, con el otro recurso. Aquí estamos viendo un diagrama simplificado que no necesariamente habla de nuestro ejemplo, porque aquí tenemos dos procesos que requieren dos recursos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un recurso, aquí solicita A el recurso y se requiere de, fíjense cómo en este punto, aquí cuando hacemos esta solicitud y esta solicitud entramos a un interbloqueo porque ya los dos quedaron bloqueados. Nosotros debemos de solicitar y liberar, solicitar y liberar, solicitar y liberar. Esto deberíamos de verlo en mucho más detalle, pero recuerden que nada más estamos tratando de verlo de una forma un poquito más por encima. No es una... esto me gustaría que lo lleváramos en una materia de sistemas operativos, pero de puros sistemas operativos para poder atacar e incluso hacer ejemplos de programación con estos bloqueos. Se requieren, por ejemplo, vamos a pensarlo de esta forma, y fíjense porque este es un caso de la vida real. Nosotros sabemos de todo lo que son los dispositivos de IoT, del Internet de las Cosas. Entonces podemos tener, por ejemplo, nosotros que estamos conectados con un módem GPRS, o sea, tengo una tarjeta SIM y esa tarjeta SIM me proporciona internet a mi dispositivo que está quién sabe en dónde, pero ya me da el acceso a internet. Ahora, hay muchas formas de manejar la comunicación vía GPRS. Yo podría establecer una comunicación por el protocolo PPP, el Point-to-Point Protocol, que alguna vez hemos platicado, y ahí tengo comunicación TCP/IP común y corriente. Sin embargo, si yo estoy ocupando un microcontrolador, probablemente no tenga la capacidad de manejar todo un stack de TCP/IP, y lo que utilizo yo son comandos que se llaman AT, que es para comunicarse con el módem. Por esos comandos AT yo puedo hacer una llamada, mandar un SMS, mandar un dato a una página web o recibirlo. Incluso si tengo un GPS, puedo acceder al GPS. El tema aquí es que es el mismo módem que puede operar de diferentes formas. Y tal vez yo tenga un proceso que es el que se encarga de obtener la posición global. Tengo otro proceso que se encarga de notificar vía un SMS a dónde se encuentra. Y otro proceso que está, vamos a decirlo así, monitorizando las comunicaciones. ¿Qué sucede? Que tenemos un mismo recurso que debe de ser compartido por los otros dos, por los tres procesos. Entonces, en algún punto, uno de los procesos deberá decir, oye, yo quiero utilizar este proceso. Pone un lock al puerto de comunicaciones serial. El sistema, eso se lo pide el sistema operativo.
y el sistema operativo dice, ah, nadie lo está ocupando, te doy este lock a ti, este candado, ya tú tienes ese candado. Cuando los otros dos procesos quieran acceder al puerto, van a tratar de solicitar un bloqueo del mismo, pero el sistema operativo les va a decir, no, ya está bloqueado. Entonces los procesos se duermen y el sistema operativo pone en una lista de espera a esos procesos que están dormidos. El primero que pidió el recurso va a quedar como el primero que se le otorgue cuando el proceso que lo está bloqueando lo libere. Pero ¿qué sucede si el proceso que lo está bloqueando se pone loco y nunca libera el recurso? Los otros dos procesos están dormidos, están perdidos, están inhabilitados porque el recurso está siendo ocupado o el proceso se murió y dejó ese lock ahí. Tenemos formas en los sistemas operativos de solventarlo, por ejemplo, poniéndole que sea un lock con un timeout, para que si después de un cierto tiempo no se libera ese lock, el sistema operativo diga, ah, pues voy a ver si el proceso que lo pidió, ahí sigue. Oye, no, mira, ya se murió. Ah, pues entonces libero el lock y pongo el que sigue. Pero estos son un montón de técnicas que ahorita, como les digo, se las estoy platicando rápidamente. Avanzando un poco más, vamos a platicar de lo que es la memoria en los sistemas operativos. La gestión de la memoria es algo muy importante. Ya habíamos hablado también de la memoria virtual. Y fíjense, en la gestión de la memoria necesitamos nosotros un particionamiento, una paginación o una segmentación también de la memoria. Fíjense, nos dice por acá, en un sistema monoprogramado, la memoria ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan, muchachos? No, es que Sí, por sí, acá sí. me salió un error del ingeniero. Teams. Ok. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Muy bien. Entonces, por aquí estamos viendo que nos dice que en un sistema monoprogramado la memoria se divide en dos partes. Una parte para el sistema operativo y otra para el programa actualmente en ejecución. ¿Ok? Y en un sistema multiprogramado, la parte de usuario de la memoria se debe subdividir posteriormente para acomodar múltiples procesos. Entonces yo tengo que en el monoprogramado tengo el sistema operativo y la tarea que se está ejecutando. Y en el multiprogramado el sistema operativo y las tareas que se están ejecutando. Entonces tengo bloques de memoria para cada uno de estos procesos y el sistema operativo. ¿Quién es el que se encarga de la subdivisión? Y es, por tanto, el gestor de la memoria. Fíjense que nos dice por acá que una gestión de la memoria efectiva es vital en un sistema multiprogramado. Si solo unos pocos procesos se encuentran en memoria, entonces durante una gran parte del tiempo todos los procesos esperarían por operaciones de entrada y salida y el procesador estaría ocioso. Por tanto, es necesario asignar la memoria para asegurar la cantidad de procesos listos que consuman el tiempo de procesador disponible. ¿Y esto a qué se refiere? Yo puedo tener un montón de procesos, pero si todos están esperando por entrada y salida, están dormidos, están esperando algún dispositivo, pues están consumiendo memoria a lo tonto. En muchos sistemas operativos estos procesos, el gestor de la memoria va diciendo, ah, mira, este proceso despierta cada 30 segundos y hace muy poco. Bueno, lo voy a pasar a memoria virtual. O sea, lo saca de la memoria RAM y lo pasa al disco duro. Y busca otro proceso que requiera estar ejecutándose durante una mayor cantidad de tiempo, para asignarle
tiempo de procesamiento y sí tenerlo cargado en RAM. Vamos a ver por aquí algunos requisitos de la gestión de la memoria. Fíjense que la gestión de la memoria debe satisfacer reubicación, protección, compartición, organización lógica y organización física. Y esto de la reubicación lo vamos a ver de forma interesante. Reubicación nos dice, en un sistema multiprogramado, la memoria principal disponible se comparte generalmente entre varios procesos. Normalmente no es posible que el programador sepa anticipadamente qué programas residirán en la memoria principal en tiempo de ejecución de su programa. Adicionalmente, sería bueno poder intercambiar procesos en la memoria principal para maximizar la utilización del procesador, proporcionando un gran número de procesos para la ejecución. Una vez que un programa sea llevado al disco, sería bastante limitante tener que colocarlo en la misma región de memoria principal donde se hallaba anteriormente, cuando este se trae de nuevo a la memoria. Por el contrario, podría ser necesario reubicar el proceso a un área de memoria diferente. ¿Qué nos quiere decir esto? Habíamos platicado de la fragmentación del disco duro. ¿Qué te acuerdas, Sergio, de la fragmentación del disco duro que platicamos? Sergio. Sergio. Mande, profe, disculpe. Ah, pero yo te había preguntado, espérame, sí, la que le sigues, quien sigue es Marcela. Marcela, ya te salvaste, Sergio. Gracias, profe. Sí, profe. A ver, Marcela, ¿qué platicamos hace un tiempo de la fragmentación del disco duro? ¿Qué te acuerdas? La verdad no me acuerdo mucho, profe. No te acuerdas. Juan Diego, ¿te acordarás tú? Juan Diego. Juan Diego anda desayunando. Que había que satisfacer las direcciones. No, a ver, abusado. Lo que platicamos de la fragmentación del disco duro. Ah, perdón, no, Inge. Bueno, niños, ¿quién se acuerda? ¿Alguien que se acuerde qué pasaba con esa fragmentación del disco duro? Que guardábamos los programas en distintos lugares del disco para aprovechar el espacio que había, entonces no necesariamente iban ya sea seguidos o empezaban en la dirección 0, sino que estaban pues revueltos entre comillas, ¿no? Más o menos, cuando el disco duro está vacío y yo voy insertando archivos, pues se van poniendo uno tras otro, pero conforme voy borrándolos, se van haciendo huequitos. ¿Y qué pasa cuando llega algún archivo? Pues dice, pues mira, aquí puedo poner un pedazo, otro pedazo, o sea, va rellenando los huequitos. ¿Y qué sucede con ese archivo? Ya no está continuo, sino que está acomodado en los pedacitos. Entonces, el archivo empieza a fragmentarse y cuando quiere leerlo, ¿qué sucede? Que tiene que ir el disco duro a ir a buscar los pedacitos por diferentes lugares. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Este es Alejandro. Entonces, esto hace que leer el archivo del disco duro sea mucho más lento. Bueno, algo parecido sucede con la memoria. ¿Qué sucede? Que yo voy cargando diferentes procesos, los procesos se ejecutan, terminan y va quedando un hueco de memoria, o cuando el sistema operativo decide que este programa no vale la pena tenerlo en memoria principal, sino vale más la pena sacarlo y llevarlo a memoria virtual, pues va a dejar también ahí un hueco. Entonces, ¿qué sucede con los programas? Los programas deben de estar realizados de tal forma
que puedan acomodarse en cualquier parte de la memoria y no se vea afectado como tal su flujo interno. Cuando estábamos viendo las instrucciones del procesador por ahí, con los que llevan conmigo FPGAs, habíamos hablado de que a nivel de la lógica de programación tenemos instrucciones de toma de decisión que hacen que el flujo del programa se mueva de un lado a otro. Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando se genera el código de máquina, de ese código de más alto nivel, que tal vez sea C, deben de ejecutarse los saltos, el flujo, el movimiento del flujo, utilizando instrucciones de salto relativas, que las hemos venido platicando, que tienen que ver con en dónde estamos ejecutando ahorita una instrucción y cómo podemos brincar hacia adelante o hacia atrás. Hay otras técnicas de programación en donde hacemos un salto específico a una localidad de memoria. Y en este caso fallaría porque eso obligaría a que el programa siempre residiera en el mismo lugar. En sistemas operativos viejitos, como el DOS de las PCs, pues era factible porque el sistema operativo siempre estaba en un lugar y siempre dejaba un bloque de memoria libre para que ahí residiera el único programa que podíamos estar ejecutando. Entonces, el gestor de memoria debe de poder reubicar y reacomodar el código de los programas en la memoria RAM para aprovecharlo. Nos dice que, por tanto, no se puede conocer de forma anticipada dónde se va a colocar un programa y se debe permitir a los programas que puedan mover en la memoria, se puedan mover en la memoria principal. Y esto se hace con el swap. Este swap viene la palabra en inglés de pasar de un lado al otro. O sea, el swap es pásalo de aquí o pásalo para acá. Es como darle la vuelta a algo. La memoria virtual se le llama también el swap. Y el espacio de swap que tengamos es la cantidad de memoria adicional que le estamos poniendo a nuestra computadora. Por ejemplo, si yo tengo una memoria virtual total de 8 GB, a lo mejor tengo 4 GB físicos y 4 GB en mi archivo swap o de intercambio para hacer esa simulación como si tuviera yo un total de 8 GB. Aquí tenemos un ejemplo de los requisitos de direccionamiento para un proceso. Recuerden que el proceso tiene el bloque de control del proceso, el programa como tal, los datos, y habíamos visto que también tiene la pila o el stack, en donde guarda direcciones de retorno, parámetros y variables locales. Desde el punto de vista del procesador, el procesador espera que la memoria esté corrida, o sea, que esté una localidad tras otra y las instrucciones estén una tras de otra. El programa debe de verlo de una forma totalmente que están todas las instrucciones contenidas en direcciones pegadas, vamos a decirlo así. Aquí no podría estar fraccionado el programa en diferentes partes de la memoria, porque se perdería el procesador al ir avanzando. El PC, el contador del programa, tal vez se le acabaría el bloque donde está el programa y llegar información a otro bloque donde está otro y quedaría perdido totalmente. Igual que sus datos, está pensando que todos los tienen un conjunto de direcciones contiguas. Los primeros sistemas operativos, cuando yo no tenía un espacio de memoria suficiente para almacenar el programa y el área de datos que requería, me decía que tenía memoria insuficiente. Desde 1980 existen algo que se llama el Memory Management Unit, que es de hardware, y es una unidad de manejo de memoria, que es capaz de hacer un mapeo en tiempo real de diferentes bloques de memoria para que el procesador crea que es uno solo. Esto es algo muy interesante, es algo complicado, pero es como si nosotros tuviéramos, así como cuando leemos un archivo en el disco duro que está fragmentado
y el sistema va buscando los pedacitos uno tras otro, la unidad de manejo de memoria hace prácticamente lo mismo. Yo le doy un mapa de en dónde están todos los pedacitos del programa y le hace creer al procesador que están todos juntos. El hardware se encarga de eso. Bien. Protección, otro de los puntos importantes. Cada proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas por parte de otros procesos, sean accidentales o intencionadas. Por tanto, los programas de otros procesos no deben de ser capaces de referenciar sin permiso posiciones de memoria de un proceso, tanto para lectura como para escritura. Una de las formas de hackear a los programas y a los sistemas es tratando de escribir a memoria de otro proceso. Eso es lo que realmente se busca. Tratas de escribirle a la memoria donde tiene otro proceso alojado sus datos, por ejemplo, sus subrutinas. En los cursos que he tomado de Ethical Hacking, que es para evaluar sistemas y demás, vemos cómo podemos mandar datos a un programa y causar que el stack o el PC, a la hora de que está regresando de una función que mandamos a llamar, avance a una posición de memoria que no le compete y logremos obtener información diferente, o sea, un resultado diferente al que teníamos o estamos escribiendo en donde no deberíamos. La unidad de manejo de memoria se supone que debe de proteger esto, como cuando se le asigna el mapa al hardware, ese proceso solamente va a poder acceder a esas localidades de memoria. Sin embargo, pues no todas las unidades de manejo de memoria son igual de eficientes o tienen las mismas protecciones. Entonces nos dice que todas las referencias de memoria generadas por un proceso deben comprobarse en tiempo de ejecución para poder asegurar que se refieren solo al espacio de memoria asignado a dicho proceso. Esta unidad de manejo de memoria, como les digo, es como un mapeador. El sistema operativo le dice a la unidad de manejo de memoria, mira, el proceso que le va a tocar ejecutarse debe de poder acceder a todos estos bloques de memoria RAM. La unidad de manejo de memoria dice, perfecto, aquí está, ese bloque, ese mapa. Cuando empiece a ejecutarse la tarea, esa tarea cree que solamente tiene ese espacio de memoria y de ahí no se puede mover. ¿Qué es lo que hacen los virus? Los virus luego solicitan memoria compartida. ¿Por qué? Porque de toda la memoria, pues los procesos luego necesitan intercomunicarse entre ellos y una de las maneras más eficientes es vía memoria compartida, shared memory, que se le llama. Entonces, un proceso puede ser que comparta un bloque de memoria para algo y otro proceso lo está consumiendo, como en el caso de las comunicaciones con el PLC que les comentaba. Hay un proceso malicioso, podría obtener un bloque de memoria compartido que no le corresponde y cambiar la información que está dentro. Cuando yo era chamaco y empezaba todo esto de los sistemas operativos, pues veía la manera de hackear algunos sistemas para que hicieran cosas mejores. ¿Qué hacíamos? Se interceptaban las llamadas al sistema operativo y se desviaban a una tarea particular que nosotros hacíamos para hacer cualquier cosa diferente. Por ejemplo, a la hora de imprimir en pantalla, quería que también fuera mandando información a una impresora o que si era un modo texto, lo cambiara a un modo gráfico, etcétera, etcétera. Todo esto se hacía como escribiendo en esos bloques de memoria donde el sistema operativo tenía las llamadas a esas funciones. Compartir cualquier mecanismo de protección debe tener la flexibilidad de permitir a varios procesos acceder a la misma porción de memoria principal.
Compartir no nada más es compartir un área de datos, sino también área de código. ¿Sí han visto los archivos que tienen una extensión .dll? Alejandro Morales. No, ingeniero, no he visto esos archivos. ¿No has visto esos archivos? ¿Quién ha visto esos archivos por ahí? Yo sí, pero la verdad desconozco qué sean. Exactamente, ¿verdad? DLL quiere decir Dynamic Link Library, librería de encadenamiento dinámico, chamble. En Unix o en Linux vamos a encontrar archivos equivalentes que tienen extensión .so, S de sopa, O de Omar, S de shared y la O de object, objeto compartido. No sé si se fijaron cuando nos enseñaron a programar en C, si se deben de acordar que incluíamos un montón de librerías. Pero luego nuestro programa típico, el de Hola Mundo, que pinta en pantalla Hola Mundo, pues el archivo como tal, pues es bien pequeñito, porque pues nada más tiene la definición de incluir el stdio, el main y el print. Pero resulta que vemos el archivo fuente y a lo mejor es de 1 kilobyte. Y el archivo ejecutable es como de 50 o 100 kilobytes. No sé si les enseñaron eso también. Pues me imagino que no. Sí. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas de eso, Alejandro? Yo por lo poco que me acuerdo es que el ejecutable creo que toma más recursos precisamente para poderse ejecutar en algún otro software de simulación. Entonces no nada más es el programa, sino toma recursos de otras partes para poder hacerlo más completo. Ok. Fíjense, vamos a ver, a hacer algo ahorita rápido. Vamos a abrir, hacer un programita rápido por aquí. Ejemplo de el programita del Blink famoso del Arduino. Y voy a seleccionar a un Arduino típico, el Arduino 1. Fíjense que el programa es esto. Estos, si me pongo a contar las letras, vamos a pensar que sean 1000 letras. Y lo voy a compilar. Y fíjense que dice 924 bytes. Si yo hiciera este programa en ensamblador, esta instrucción cabría, esta sería una instrucción en un byte, o en una palabra de la memoria. Esta sería otra y esta sería otra. 1, 2 y 3 instrucciones. Este delay tendría que ser una pequeña subrutina que hiciera un contador para generar estos retardos. A lo mejor esa subrutina se lleva 20 o 30 bytes más o menos, 20 o 30 instrucciones, porque son 2 lazos anidados, que se va a llamar una vez aquí en este delay y otra vez por acá. Y si uso el temporizador interno del micro, necesito 2 instrucciones para configurarlo y luego un par de instrucciones, 3 para cada salto. O sea que si lo hiciéramos así estaríamos ocupando 1, 2, 3, y aquí otras 3, 6, y aquí otras 3, 9, y unas 3 más para la configuración del temporizador, 12. Con 12 instrucciones a nivel de código de máquina, hago esto. Y aquí le llevó 924 bytes. ¿Por qué creen? Porque resulta que para yo poder utilizar la instrucción pingmoded,
Por default, el Arduino utiliza las librerías que me permiten utilizar estos comandos. Estos no son instrucciones de C normales, son funciones particulares para el Arduino en su librería estándar. Y mi programa incluye todas esas librerías de cajón, o sea que de esos 924 bytes, a lo mejor 850 o más son de esas librerías de las que no requiero más que 3 instrucciones o 4. Pero todo lo demás ahí viene empaquetado. Entonces, aquí se dice que estas librerías se incluyen en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque viene mi código con todo y las librerías, ahí viene todo el atascadero. Mientras que las dinámicas son diferentes, se utilizan a la hora que voy a ejecutar el programa. Pero eso lo vamos a seguir platicando en detalle el día de mañana. Voy a tomar asistencia y listo. Continuamos mañana, muchachos. ¿Alguna duda o comentario? No, ingeniero. No, pues. Por el momento no. Perfecto. Vemos mañana. También no. Hasta mañana, profe.